Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 7832-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. 11 de septiembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje, e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 7832/2025.tse. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Generales Galagasac en el marco del concurso público de servicios número 1-225-Minedu/UE026, convocado el 19 de junio de 2025 por el programa Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, para la contratación de servicio de traslado de cajas con instrumentos de evaluación para la aplicación de las pruebas nacionales de las evaluaciones docentes 2025 en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, sobre los que se requiere guardar reserva. En representación de la parte impugnante, la empresa Servicios Generales Galagasac, para realizar el informe hecho se encuentra presente el señor Rafael Nazario Guamaní Chalco, identificado con DNI número 40406802. En representación del tercer administrado, la empresa Hermes Transportes Blindados S.A., para realizar el informe hecho se encuentra presente el señor José Luis Espinosa Mestaza, identificado con DNI número 74733410. En representación del tercer administrado, la empresa Señor de los Milagros Cargo IRL, para realizar el informe legal se encuentra presente el señor abogado Cristian Alberto Reategui Orihuela, identificado con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, número 36.286. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia, pese a haber sido notificada el 5 de septiembre de 2025, mediante publicación en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que interviene el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo del vocal presidente Marlon Luis Arana Orellana, según rol de turno del presidente de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se comunica la lectura del acta. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra al señor Rafael Guamaní Chalco en representación del impugnante Servicios Generales Galagasac por el tiempo de 10 minutos. Buenos días. En representación de la empresa Servicios Generales Galagasac, hemos interpuesto recurso de apelación con la finalidad de que se revise las propuestas del primer y segundo lugar. En este caso, como petitorio hemos solicitado se revoque la buena prueba de la empresa Hermes por no haber cumplido los requisitos establecidos en las bases y el reglamento de contratación del Estado. Segundo punto, se descalifique la propuesta de la empresa Milagritos por no haber cumplido con la experiencia similar y por ende se nos otorga la buena prueba del proceso antes mencionado. Como primer punto vamos a argumentar las razones, el por qué se le debe descalificar la propuesta de la empresa Hermes. Como primer punto debemos hacer mención, de acuerdo a las bases, el anexo número 1, en la cual establece de acuerdo a las bases, en el anexo 1, numeral 1, especifica bien claro, solicitud de inscripción a detalle de todos los elementos consultivos de la oferta. Asimismo, en el anexo 2 del Pacto de Integridad establece bien claro, mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades y procesos de contratación, como así respetar la libre concurrencia. Al respecto debemos hacer mención que la empresa que quedó en primer lugar, Hermes, presentó o fue partícipe de un estudio de mercado, en la cual sirvió como referencia para establecer el valor referencial del proceso antes referido. Como lo hemos indicado en nuestro recurso de apelación, el valor referencial
del citado proceso es de 6.300.327.62. Ese valor referencial se ha establecido en base a dos cotizaciones. La empresa Hermes Transportes Limitados S.A. y un tercero que presentó una oferta de estudio de mercado de 8 millones. Es en base a eso es que nosotros objetamos su propuesta que no es real, debido a que la empresa Hermes ha ofertado un monto que asciende a 1.543.376.03, que representa el 24.50% de valor referencial. En ese sentido, como una empresa, con el prestigio que tiene la empresa Hermes, puede hacer un estudio de mercado por arriba de los 6 millones y puede ofertar de ese monto, de esa cotización que ha realizado, el 24.50%. Entonces, es como están vulnerando los principios que dice la norma para la viabilidad de los presupuestos, la realidad de cada partida. En base a eso, la entidad, según el acta, señala de que debido a que su oferta es demasiado baja, le solicita, si bien es cierto, la norma no establece, porque la norma anterior sí lo establecía, con este proceso, la norma vigente, que es la 320/69, no establece que pide un requerimiento cuando la propuesta es demasiado baja. La entidad, en base a los principios de economía y la realidad y la transparencia del proceso, le solicitó que confirme si su presupuesto, el monto ofertado, es real o no. Entonces, la empresa Hermes presenta indicando que sí es real y presenta un detallado de manera general. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se le dice general? Porque en todos los detalles son ambiguos, son genéricos, no establece los costos de transporte, no establece los costos de supervisor, hay algunas partidas o ítem que está cero, entonces no especifica como presupuesto real. Por eso es que nosotros alegamos de que el presupuesto de la empresa Hermes no va acorde y corre el riesgo de que no se cumpla con el objetivo de la entidad contratante. Entonces, por este punto, nosotros solicitamos al tribunal se revise y se considere como no admitida. Y es más, en el pacto de integridad que firmamos todos los postores al momento de presentar las propuestas y está vigente hasta que culmine el proceso o hasta la culminación de la firma de contrato, deben mantener seriedad en las ofertas. Por eso, reitero, su propuesta debe ser descalificada. Ese con esto el primer punto. El segundo punto es con respecto a la empresa Milagritos. En este caso también debe ser descalificado debido a que no cumple con los requisitos de experiencia similar solicitado. Respecto a la experiencia de servicios número 9 y número 10. En este punto, si bien es cierto, el contrato de servicio es de 5 millones, su participación es de 18 millones, ese servicio tiene como objeto de contrataciones servicio de traslado de material a nivel nacional del proyecto Evaluación Censal de Estudiantes 2016. Ese es el objeto del proceso. Sin embargo, de la revisión de su propuesta en la experiencia 9 y 10, en su promesa de concesión, si bien es cierto, no es muy legible, se ha tenido que maximizar al máximo, casi al 200%, para poder visualizar lo mínimo, se ha puesto como responsabilidad en el transporte aéreo. Sin embargo, si bien es cierto, es un objeto, es componente del objeto, de acuerdo a lo que hemos revisado en las bases de ese proceso, el objeto es el acceso de transporte vía aérea y acceso por vía terrestre. Entonces, la empresa Milagritos solamente ha sido responsable o ha asumido una responsabilidad del transporte aéreo y no terrestre. Entonces, en este caso, el postor no ha sustentado cuál es el monto que corresponde a esa partida o a esas partidas. Por lo tanto, incumple con las bases. Asimismo, en las bases integradas del proceso,
en la parte, en la página número 67, literal B, experiencia del postor en facilidad, ¿qué dice? En el último párrafo. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. En este caso, la empresa citada no ha especificado, como comúnmente lo hacen las empresas, que se responsabilizan en ejecución del objeto del proceso o objeto del contrato. En este caso, esa empresa citada solamente es responsable de una parte del contrato. Por este caso, al no cumplir con los requisitos establecidos en las bases en cuanto a obligaciones del contrato de consorcio, debe ser descalificado. Es todo lo que tengo que mencionar por el momento. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del tercero administrado, empresa Hermes Transportes Blindado S.A., también por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra señor José Luis Espinosa Mestaza. Muchas gracias, presidente. Agradecería bastante que me indiquen si se puede visualizar pantalla completa. Sí podemos visualizar. Perfecto. Bueno, buenos días, señores miembros del tribunal, a los asistentes también. Me presento, soy José Luis Espinosa y el día de hoy, en representación de Hermes, haré uso de la palabra en esta audiencia pública. Para ello hemos preparado una pequeña agenda sobre los puntos a abordar. Básicamente son los puntos que ha tocado la apelante en su recurso. Pero primero quisiéramos comenzar con un punto muy importante que convenientemente no ha sido mencionado por Gálaga en su exposición, que es la inadmisibilidad de su recurso. Señor miembro del tribunal, la empresa Gálaga presentó como garantía de interposición un depósito ascendente a 31.551 soles, que representa el 0.5% del valor del proceso de selección. Ciertamente, este 0.5% se hace en atención al artículo 309.2 del reglamento, el cual permite a las pequeñas y microempresas poder presentar una garantía de esta cuantía, ¿no? Es el beneficio que se le otorga a este tipo de empresas. Pero para ello, la ley también exige que, a través de su artículo 306, literal F del reglamento, que se cuente con un registro, o que se cuente inscrito en el registro de pequeñas y microempresas, el REMIP. Lamentablemente, para los intereses de Gálaga, Gálaga no se encontraba inscrita en el registro REMIP al momento de presentar su recurso de apelación. No de ayer, no de la semana pasada, no hace un año, desde el 2023, Gálaga no está inscrita en el registro REMIP, por lo que no cumplía con este requisito que establecía la norma para poder presentar una garantía del 0.5%. ¿Y por qué no estaba inscrita en el registro REMIP? Pues porque fue retirada por el Ministerio de Trabajo. A través de la resolución directorial 308-2023, se determinó que sí retire del registro REMIP a la empresa Gálaga al haber superado las 1.700 unidades de venta, al haber superado los mayores de 100 trabajadores. Gálaga, señores miembros del tribunal, no es una micro ni pequeña empresa para que se haya podido acoger al beneficio que pretende acogerse. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues lo establece claramente el reglamento a través del literal F de su artículo 307, en el que se establece que si se advierte errores o defectos en los documentos remitidos en la subsanación, el tribunal le habrá declarado como no presentado recurso como consecuencia de su inadmisibilidad. ¿Por qué estamos invocando este literal F y no el literal E que prevé una oportunidad del tribunal al apelante para que pueda subsanar su garantía? Porque ya esta garantía que ha sido presentada por Gálaga lo ha hecho en su recurso de subsanación, o en su escrito de subsanación, mejor dicho. Gálaga presentó su escrito de apelación el 29 de agosto y presentó la subsanación el 12 de septiembre. Darle una nueva oportunidad implicaría darle una nueva ventana de subsanación que no prevé la ley. En su efecto, lo que prevé la norma es que el tribunal declare la no admisibilidad de este recurso. Con eso se acabaría la discusión sobre esta audiencia. Sin embargo, Hermes también se pronunciaría sobre la injustificada apelación que ha formulado Gálaga en contra de la propuesta presentada por nuestra representada. Básicamente, Gálaga alega tres cuestiones, que ciertamente ha sido un esfuerzo por parte de Hermes poder interpretarlas, porque han sido presentadas de manera muy a brocha gorda y de manera muy desordenada. Además, en esta audiencia tampoco nos ha quedado muy claro qué es lo que pretende cuestionar en estricto la empresa Gálaga, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de poder interpretar.
Como primer punto, Gálaga ha sostenido de manera reiterada en su escrito de apelación que se habría constituido un supuesto de información inexacta por la discrepancia del monto que Hermes inicialmente cotizó en el estudio de mercado y por finalmente el monto que representó su oferta dentro del proceso de selección. En segundo lugar, Gálaga ha cuestionado que Hermes no habría cumplido con lo mínimo exigido en los términos de referencia. Y finalmente, para la cereza del pastel, Gálaga sostiene que Hermes habría incurrido en prácticas de competencia desleal. Como demostraremos a continuación, ninguna de estas afirmaciones encuentra sustento fáctico, ni jurídico, ni en el escrito presentado por Gálaga, ni según lo que se ha puesto en esta audiencia. Con respecto a la primera situación, mencionábamos que no había habido sustento jurídico ni fáctico en el escrito de apelación de Gálaga, pues Gálaga no se ha dado el tiempo de explicar qué constituye información inexacta, el supuesto información inexacta, tampoco ha aterrizado cómo es que eso se representa en el presente caso, pero Hermes hará el trabajo que no ha hecho Gálaga en su recurso de apelación. Explicaremos cómo es que no hay un supuesto de información inexacta en el presente caso. El Tribunal de Contrataciones se ha pronunciado en múltiples ocasiones que información inexacta es aquella que se considera cuyo contenido no es concordante con la realidad. Gálaga no ha explicado cómo es que o bien la cotización presentada en el estudio de mercado o bien el precio ofertado en el proceso de selección son elementos no concordantes con la realidad. Y es que no podría. El representante de Gálaga en esta audiencia ha hablado sobre un precio real que no sería acorde a los fines de la oferta de Hermes. Nos estamos preguntando, ¿es acaso que Gálaga quiere determinar cuál es el precio que deberían ofertar sus postores? ¿Es acaso que ellos son los que delimitan el umbral de las ofertas? No es así, el mercado no funciona así, el mercado funciona en oferta y demanda. Lamentablemente, Gálaga ha hecho la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Hermes podría, su pregunta se traduce ¿cómo es que Hermes podría cobrar menos que yo? La respuesta es sencilla, y creo que ellos mismos lo han dado al momento de plantear su premisa. Hermes, señores miembros del tribunal, es una empresa de las más importantes del país. Tiene la amplitud de contar con múltiples recursos y puede ajustar las ofertas de acuerdo a las necesidades que ostenta el mercado. Situación que lamentablemente los competidores en este proceso de selección no pueden brindar. Dejando de lado este aspecto anecdótico, volviendo sobre todo a la premisa que hemos planteado, no se puede constituir que hay información inexacta, pues no hay un precio real sobre el cual se le pueda obligar a Hermes a comparar su oferta o su cotización. No se puede imponer ese precio a nuestra representada. Pero como segundo lugar, elemento que tampoco ha abordado Gálaga en su apelación, y mucho menos lo ha abordado en esta audiencia. Para que se presente un supuesto de información inexacta, se tiene que considerar que además de tener un documento que su contenido no es concordante con la realidad, este tiene que producir una situación ventajosa para quien la presenta. A continuación expondremos 3 razones por las cuales no se ha producido ninguna situación ventajosa, y es que más, no se podría producir una situación ventajosa de los propios montos que ha ofrecido Hermes en su cotización, como en su oferta finalmente presentada en el proceso de selección. La primera razón es que estamos en 2 etapas distintas. El estudio de mercado es una etapa totalmente distinta del proceso de selección, por lo que todo lo que puede ocurrir ahí no tiene inferencia directa en el proceso de selección. Es decir, no se podría obtener una ventaja dentro de una etapa con relación a la otra. La segunda es que las cotizaciones del estudio de mercado no son vinculantes ni para la entidad ni para los proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Que las entidades no están obligadas a determinar el valor referencial en base a lo que le diga a un postor o a un proveedor u otro durante la cotización de mercado, ni mucho menos los proveedores están obligados a mantener el monto cotizado respecto al valor finalmente que ofertan durante el proceso de selección. Y la razón es muy simple, porque son etapas distintas, momentos distintos. Señores, un ejemplo muy práctico. Si en el 2024 a mí me piden una cotización en el cual yo estoy con una saturación de logística, saturación operativa, evidentemente aceptar una demanda de esa naturaleza me va a implicar abordar mayores recursos. Mi precio va a ser superior. Es así como funciona el mercado. Pero si después vienen a mí, meses después, y me dicen, oye, tengo un proceso de selección, creo que ahora sí presento esta oferta, pues presentaré, y si en ese momento los recursos no están saturados, mi oferta va a ser mucho menor. Es simplemente cómo funciona el mercado, pero cosa que lamentablemente, aparentemente, Gálaga no puede entender. Y el último aspecto a tomar en consideración es que el valor referencial que determina la entidad no es de conocimiento de los postores, sino hasta el momento que se adjudica la buena prueba. ¿Cómo pues puede Hermes tener un beneficio respecto a un monto que no conoce? No existe lógica en las premisas que plantea simplemente Gálaga en su apelación.
En conclusión, sobre este punto, el tribunal podrá advertir que la presentación de una oferta menor al monto cotizado en el estudio de mercado no representa un supuesto de información inexacta, y en este caso concreto no se ha producido, pues tampoco se podría producir una situación de ventaja como lo exige la norma para que se sancione un hecho de esta naturaleza. En conclusión, el tribunal deberá desestimar este extremo de la apelación de Gala. Respecto al supuesto incumplimiento de Hermes de los términos de referencia, Gálaga plantea, en su recurso de apelación, que nuestra oferta no cumpliría con lo mínimo solicitado en los términos de referencia. Puntualmente se refiere a las cuestiones relativas a las unidades de transporte, así como al personal nuclear. Ciertamente, desde el lado de Hermes desconocemos cuál es la base para exigir la documentación que pretende que se presente Gala, pues eso es lo que tratamos de entender de su recurso tan genérico como ha sido. Pues para poder demostrar las unidades de transporte personal clave, entendemos que se refieren a una documentación presentada, pero cuando uno va a las bases propiamente, va a encontrar que en el numeral 2.2.1 de las condiciones especiales de procedimiento de selección, numeral que establece cuál es la documentación obligatoria al momento de presentación de la oferta, no va a encontrar ese detalle que requiere Gala ahora en su recurso de apelación. En realidad, como el tribunal bien podrá advertir de los términos de referencia, esa documentación a la que ha hecho alusión Gala es propia de la ejecución contractual, es propia que se presenta durante la gestión de contrato. Incluso, los términos de referencia establecen que la cantidad de vehículos finalmente será establecido de acuerdo a cómo es que se proyecte durante la ejecución contractual la ruta de traslado diseñada por el contratista. En ese sentido, no tiene ningún asidero las exigencias que ha planteado Gala con respecto a supuesta documentación no presentada que cumplirían con los mínimos exigidos con los términos de referencia. Finalmente, y ya lo hago a manera de conclusión en esta presentación, Gala, ahora no lo ha reiterado, pero creo que entendemos las razones por las que no lo ha hecho alusión a aspectos de competencia desleal ligeramente en su recurso de apelación. Ciertamente ahora no ha recurrido a esa inventiva de su escrito, pero queremos entender por qué. Porque Gala es consciente que en el presente caso no se ha constituido su puesto de competencia desleal. De haberlo sido así, incluso está ni siquiera en la instancia para poder discutirlo. Existe una entidad administrativa que es llamada Indecopi, pero claramente, como Gala sabe que su recurso no tiene ni pie ni cabeza, no ha presentado una demanda de competencia desleal ante esa entidad. Eso es todo lo que tenemos que decir de momento, señor presidente del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. De igual modo, concedemos el uso de la palabra al doctor Cristian Alberto Reate Orihuela, en representación de la empresa Señor de los Milagros Cargo EIRL, por el tiempo de 10 minutos. Adelante, doctor Reate. Muchas gracias, muy buenos días. Con el permiso de la presidencia. Nuestra parte ha absuelto en principio lo relacionado a los dos cuestionamientos realizados por el postor impugnante. Ellos cuestionan dos contratos que buscan evidentemente acreditar la experiencia en la especialidad. ¿Qué es lo que señalan? El primer cuestionamiento es de que la constancia de prestación, si bien es cierto, establece el porcentaje que hemos tenido en la participación de ese consorcio, que es el 18%, de esa constancia no se puede advertir el desglose o la individualización de los servicios que hemos ejecutado en ese 18% que teníamos en ese contrato. Lo que pide, lo que solicita el apelante, y por lo tanto, obviamente, cuestione su recurso de apelación, es que como no hemos individualizado cuánto es el monto o el precio del servicio que hemos prestado en ese 18%, por lo tanto, no se puede conocer cuál es el valor o el valor del contrato que hemos ejecutado. Sin embargo, este es un error de interpretación. Para poder establecer cuál es la experiencia en la especialidad, se necesitan simplemente, cuando se trata de consorcios, se necesitan solamente dos requisitos. Que en el contrato de consorcio el postor acredite, para que evidentemente sea válida su experiencia, que haya participado activamente de una actividad directa del objeto del proceso. Una actividad directa. En nuestro caso, está expresamente y objetivamente consignado en el contrato de consorcio cuál ha sido nuestra participación, y ha sido el traslado, ha sido la ejecución del traslado de los bienes, que es una actividad directa de ese contrato. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que esté identificado el porcentaje con el cual yo me presento.
Y eso también está identificado, expresamente se señala que es el 18%. Esos son los dos únicos requisitos que tiene que valorar el comité de selección para admitir o rechazar una experiencia en la especialidad. En este caso, los dos contratos que hemos adjuntado. Nuestra constancia de la prestación cumple con estos dos requisitos. Se evidencia claramente que la participación del señor de los Milagros en este contrato es de una actividad directa del objeto del proceso. Y además también se evidencia, se advierte el porcentaje con el cual ha participado. Pretender que ese porcentaje sea desglosado, sea subdividido, no tiene base legal. En el recurso de apelación no se ha compartido cuál es la base legal para esa solicitud. De tal manera que, por lo tanto, no existiría un argumento válido para pretender desconocer la experiencia de esos dos contratos. No hay una base legal para ello. Hemos cumplido con lo que exige la norma. Nuestro porcentaje es del 18% y así incluso lo hemos consignado en nuestro anexo número 6, es decir, no hemos consignado el monto total del contrato, hemos consignado el monto que a nosotros nos corresponde, que es del 18%, y cumple evidentemente con lo que exigen las bases y la norma para que el comité de selección pueda validar nuestra experiencia. El segundo cuestionamiento es que en la constancia de prestación no se ha consignado el nombre de todos los consorciados, en este caso, Señor de los Milagros, solamente de la empresa AFE, que era consorciado nuestro. Pero lo cierto es que cuando se realiza la evaluación por parte del comité, la evaluación se realiza de la información que obra en su conjunto en estos documentos, es decir, número de contrato, objeto del proceso, monto del proceso, entidad emisora, fechas, y esto se tiene que contrastar con el contrato, para que haya una identidad, para que haya una conexidad. Y si hacemos esta comparación, porque evidentemente el comité de selección lo tiene que hacer, porque es su obligación realizar una evaluación integral, si la constancia de prestación que se adjunta guarda relación, tiene vinculación con el contrato que me están anexando en la oferta, tiene que comparar toda esta información, todos estos requisitos, pues se va a poder concluir de manera certera que la constancia de prestación corresponde al contrato que hemos adjuntado. No hay ninguna duda sobre eso, solamente es comparar los elementos básicos que consignan nuestra constancia de la prestación con la información que obra en el contrato. Que la entidad emisora solamente haya decidido consignar el nombre de uno de los consorciados no convierte en inválido o en ineficaz nuestra constancia de la prestación, porque esté identificado uno de los postores o uno de los miembros del consorcio. Uno de los miembros del consorcio figura su nombre. Si hubiese consignado un nombre diferente, ajeno al consorcio, pues en ese caso sí podríamos compartir de que esa constancia de la prestación no sería válida. Pero eso no ha ocurrido. La entidad, por alguna razón, ha tenido a bien solamente considerar el nombre de uno de los consorciados en la constancia de la prestación. Lo cual no invalida. Basta corroborar, hacer el cotejo para poder darnos cuenta que existe pues una conexidad, una trazabilidad entre la información de la constancia de la prestación y el contrato. En ese sentido, consideramos que nuestra experiencia está debidamente acreditada. Solamente con la evaluación integral de nuestra constancia y de nuestros contratos que ha realizado el comité de selección. Si uno lo revisa, uno compara, no hay ninguna forma de generar algún tipo de duda o sospechar que este contrato no podría ser no podría ser relacionado a la constancia de la prestación, para nada, ¿no? Ahora, respecto al cuestionamiento que se ha venido haciendo y que nosotros también hemos plasmado por escrito en nuestra solución a la adjudicación del postor adjudicado. El postor adjudicado, cuando el comité le solicita que explique, que detalle en su estructura de costos cuáles son los elementos esenciales, constitutivos de su oferta económica, ciertamente, obviamente, ¿por qué lo hace? Porque su precio está muy por debajo. Entonces, es correcto esta consulta. Pero hay información, hay elementos que se han omitido en su respuesta. Elementos esenciales para la ejecución del servicio. El primer elemento esencial es que no se detallan las 50 unidades que solicitan las bases. Para el transporte de la mercadería, las bases están requiriendo un mínimo de 50 unidades. Cuando revisamos el anexo 1, que es donde obra la estructura de costos, donde están los elementos de su oferta económica, vamos a poder apreciar que las 50 unidades no han sido detalladas, no las consideran en el anexo 1, no existen. Y evidentemente, el fin principal de este proceso
es repartir a 50 destinos, a 50 lugares de nuestro país, la mercadería que le va a proporcionar la entidad. Entonces, este material, estos equipos, pues son fundamentales. Y esas 50 unidades no se pueden vertir en el anexo 1. Una explicación que se realiza en su absolución es que ellos son propietarios de alguna de las unidades. Bueno, no sabemos de cuántas, no sabemos si de 40, de 30, de las 50, que son propietarios. Pero al margen de que sean propietarios, ¿acaso eso significa que el uso, el disfrute, el usufructo del cliente de estos bienes no genera ningún costo? Es decir, ¿el costo es cero realmente? Va a haber un aumento de kilometraje, va a haber un desgaste de neumáticos, uso de combustible, desgaste de aceite, y es decir, la unidad como propiedad se empieza a desgastar. El cliente va a usar estos bienes en su beneficio, se van a distribuir a 50 ciudades y no tiene ningún valor, no tiene ningún costo porque yo soy propietario de la unidad. O sea, ser propietario de la unidad significa que esto a mí no me genera ningún costo, sobre todo cuando van a ser trasladados a nivel nacional. Eso sí tiene la posibilidad de ser cuantificado y ha debido ir en su estructura. Pero en la respuesta se justifican señalando somos propietarios de unidades y presumimos que por ello no lo han consignado en su estructura de costos. Pero eso tiene un valor. Entonces, esos 50 vehículos que son obligatorios, que tiene que proporcionar el contratista al momento de ejecutar su servicio, no obran como en la parte del detalle de los elementos constitutivos o elementos esenciales del servicio. Tampoco se puede advertir el costo del almacén. En el costo del almacén han consignado 0,0, pero la pregunta es la misma. ¿Acaso el metro cuadrado no tiene un valor? Cuando hay un almacén, el metro cuadrado tiene un valor, porque el momento que yo dispongo de una parte de ese metro cuadrado, eso es cuantificado, es factible de ser cuantificado. Y adicionalmente a ello, hay otros gastos conexos. O sea, no es que yo tenga una propiedad y como está vacía incluso, no me genera ningún costo, mi costo es cero. Eso es imposible, eso no existe. Hay unos costos de luz, de agua, seguridad, mantenimiento, además del valor propio del metro cuadrado, que tiene un valor. O sea, no es que no tenga valor, el valor no es cero del metro cuadrado. O sea, su propiedad valdría cero entonces, cuando la quieran vender. El metro cuadrado tiene un valor en el mercado y eso es factible de ser cuantificado en una estructura de costos. Yo lo tengo que cuantificar. Y eso tampoco, obviamente, ha sido establecido. La entidad en su informe técnico legal, ya para terminar, ha señalado de que al revisar la respuesta del postor adjudicado, ha advertido que sí, ciertamente no se ha percatado que en la estructura de costos no menciona el equipamiento, es decir, los 50 unidades, no hacen mención a un valor respecto a los locales, pero hay un punto más que la entidad en su informe ha señalado, y es que tampoco se detalla el personal no clave, el valor, el costo del personal no clave. Entonces, la entidad en este momento está coincidiendo respecto a que la respuesta del postor adjudicado es una respuesta que no brinda certeza, que no brinda seguridad de si realmente se va a cumplir o no con el servicio. No basta solamente comprometerlo, se tiene que acreditar. Y es por eso que en principio de valor por dinero está en nuestra normativa de contrataciones. Y es por eso que en el anexo 1 se hace mención a ello de que en caso el comité lo solicite, se tiene que estructurar, o sea, no solamente presentar el documento por presentar, ya cumplí. Hay una evaluación de fondo de ello. Y ciertamente de la estructura que nos han presentado, hay 3 elementos, 2 que hemos expuesto nosotros y 1 que ha agregado la entidad, que no están en esa estructura. Por lo tanto, no hay una certeza, no hay una objetividad respecto a un posible cumplimiento real, cabal, del servicio en su debido momento, porque eso no se refleja en la estructura que se le ha pedido. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, luego de haber culminado la primera etapa de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, a ver, vamos a dar respuesta a lo que ha dicho la empresa Hermes. Nos ratificamos en el sentido de que efectivamente él no ha cumplido con las bases con el anexo 1. Insistimos en que el numeral 1 dice solicitud de descripción de detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. No ha sustentado la oferta. Al referirse a no sustentar la oferta, se va vinculado a lo que ha solicitado la entidad al momento de que certifique o confirme su oferta debido a que está por debajo
ha ofertado su monto un 24.5%. Y respecto a lo que dice en que el estudio de mercado no tiene vinculación con el presupuesto base, eso no es así. Debido a que el artículo 47 y 48 y el artículo 53 del reglamento de la ley 320/69 establece bien claro esta disposición, en la cual dice 53.1, a fin de gestionar certificados o previsión presupuestaria corresponde, la DEC considera la cuantía de la contratación establecida en el PAC del CMN, la cual puede ser actualizada del producto de interacción con el mercado. Esto quiere decir que sirve como referencia para elaborar el presupuesto base. O sea, el estudio de mercado, imagínese, señor presidente, señores vocales, si el estudio de mercado no tendría ninguna finalidad, no tendría que hacer todo lo que hace la entidad para hacer con las entidades. Esa es una referencia y sí está vinculado para terminar lo referencial. Y por otro lado dice que no tiene sustento al decir de que él no ha sustentado en cuanto a su justificación de por qué el precio de 1 millón y pico, que representa el 24%. En los términos de referencia claramente lo dice, los insumos, el personal requerido, el equipamiento requerido, como bien la otra parte lo ha dicho, que son almacenes, transportes, personal no clave, supervisores, coordinadores. La parte de R indica que no hay una vinculación con nuestra apelación en lo que solicitamos. Eso no es cierto. Todo está escrito en los términos de referencia. Es más, en su respuesta a la confirmación de su presupuesto, ellos mismos lo dicen, lo trasladan en texto, pero no lo trasladan en el detalle del presupuesto, que está de forma incompleta. Ese es con respecto al tema de Hermes. Con respecto a la otra empresa, de Milagros, la defensa señala de que no hay ningún sustento. Lo que pasa es que no, pero sin embargo no ha manifestado que el objeto social de la experiencia 9 y 10, que es uno solo, sino que uno es el contrato y el otro es la adenda, es que el objeto social es el servicio de traslado de materiales a nivel del proyecto Evaluación Censal de Estudiantes 2016. Ese es el objeto social. El objeto social, ese es el objeto. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice en las bases en cuanto al último párrafo del literal B de la experiencia del postor en la especialidad? En caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecute conjuntamente el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto del contrato? Como lo vuelvo a repetir, el objeto del contrato es el servicio de traslado de materiales a nivel nacional del proyecto de evaluación censal de estudiantes 2016. Ese es el objeto del contrato. Nosotros no hemos desagregado, ellos lo han desagregado en su promesa de consorcio, o en el contrato de consorcio. Lo han desagregado, la otra empresa tiene una responsabilidad de transporte terrestre y el otro es transporte aéreo. Vuelvo a insistir, el desagregado lo han hecho ellos. Nosotros no estamos interpretando, estamos leyendo lo que dicen las bases, que son las reglas definitivas del proceso. Y estamos leyendo lo que ellos han especificado, literalmente dice su promesa contrato de consorcio. Por lo tanto, nos ratificamos en esos puntos, que en este caso las dos empresas deben ser descalificadas al no cumplir con los requisitos de admisibilidad en el presente proceso. Muy bien, muchas gracias. De igual modo, consulto al representante de la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tiene 3 minutos. Sí, presidente, muchas gracias. Trataré de ser muy puntual. Ustedes habrán podido advertir lo mismo que se ha advertido desde este lado. El reclamo tanto de Gala como de Milagritos es ¿por qué Hermes cobra menos que yo? Para su mundo eso no es posible. Y para entender quizás un poco el detalle de lo que voy a decir a continuación, sirve un poco proyectar algunos documentos. Se ha hecho bastante mención a lo que es lo que fue el requerimiento en su momento de la entidad de confirmar o no el precio que se efectuó en la cotización de mercado. Veamos qué efectivamente decía
el documento, porque aquí ha habido una interpretación de uno y otro lado que ciertamente no sabemos de dónde ha salido. Señores del tribunal, esta es la carta a través de la cual la entidad solicita a Hermes confirmar, ojo, confirmar si es que mantiene el precio de su oferta, debido a que había una disminución con respecto al monto de la cotización de mercado. En ningún momento se exige un detalle al respecto, pues lo que se dice al final es, pudiendo, potestad de Hermes, de hacerlo o no, presentar la descripción del detalle de la oferta. No había ninguna exigencia, porque ni la ley ni el reglamento lo establecen de esa manera. Partamos de ahí. Hermes, transparente como siempre, y como no teniendo nada que esconder, presenta un detalle de sus precios, etapa que en realidad, si es que uno va a las bases, correspondería al momento del perfeccionamiento del contrato, y no en esta etapa de adjudicación. Pero sí, otra vez, Hermes, de buena fe y transparentemente, presenta el detalle de sus precios. Situación que no ha sido replicada ni por Milagritos ni por Gala. Porque allá cuando Milagritos cuestiona, oye, ¿dónde está el detalle de tus unidades? ¿Dónde está el detalle de tus locales? ¿Dónde está el detalle de todo tu personal? Pues veamos la oferta de Milagritos. ¿Qué dice la oferta de Milagritos? Nada. Montos, 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 montos. No hay ningún detalle en la oferta de Milagritos donde me detalle qué unidades tiene, qué personal va a poner a disposición. Además, si es que uno se fuese al requerimiento legal, que este ya es otro aspecto de la oferta, en donde se pide, preséntenme la habilitación de transporte que ustedes tienen para poder movilizar las mercancías, uno se va a la oferta de Milagritos y encuentra que, como sumo, tiene 20 unidades habilitadas para el transporte de mercancías. Uno se va a la oferta de Hermes y encuentra que tiene 180 unidades habilitadas para cumplir con este requerimiento, señor miembro del tribunal. Pero el detalle de esta situación no se presentaba al momento, el detalle, quiero decir, de qué unidades específicas iba a utilizar para prestar el servicio, no se presentaba en este momento, se presentaba en el momento del perfeccionamiento del contrato, tal como lo establecen las bases. No estamos creando acá derecho, no estamos inventando nada. Con respecto a lo señalado por el representante de la empresa Gálaga, bien hubiese sido oportuno que se pronuncie respecto a la no admisibilidad de sus recursos desde un inicio, pues no ha dicho nada con respecto a su registro REMIPE. Es muy de mala fe presentar un recurso de apelación no cumpliendo con los requisitos que establece la norma, y aún así tener la valentía de venir a esta audiencia y pretender sustentar un recurso que no tiene base legal. Pero aún así, otra vez, ¿qué ha dicho el representante de Gala? Básicamente ha reiterado lo que decía el señor Milagritos, oye, ¿dónde está tu detalle? ¿Por qué cobras tan barato? ¿Por qué? Algo que se ha cuestionado bastante. ¿Por qué Hermes no cobra por sus locales? Señores, es el precio de ser una empresa grande. Nosotros tenemos unidades, tenemos locales, tenemos todo a disposición y tenemos la libertad y disponibilidad de ponerle un precio o no. Lamentablemente hay otras empresas que tienen que subarrendar, que tienen que contratar a proveedores, que tienen que hacer múltiples esfuerzos para poder llegar a cumplir con los requerimientos. No es la situación de Hermes. Y eso es lo que justifica finalmente el precio de la oferta, señor miembro tribunal. Otra vez, no estamos ante un caso de incumplimiento, no estamos ante un caso de incongruencia, estamos ante un caso en donde los demás competidores se quejan de por qué Hermes es una empresa tan grande y puede ofrecer un precio sumamente competitivo. Eso es todo. Muchas gracias. De igual modo, consulto al representante de la empresa Señor de los Milagros, cargo de IRL, para que ejerza su derecho de réplica por el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver, en nuestro caso, nosotros no estamos señalando que el postor adjudicado no nos hemos hecho la interrogante ¿por qué cobra menos? Eso, es decir, eso sucede en materia de contratación pública, no es que estemos frente a un caso aislado, extraño que esté ocurriendo hoy. No nos preguntamos por qué cobra menos. Lo que estamos cuestionando es la respuesta que ha brindado ante la consulta del comité de selección. Se acaba de leer nuestra oferta, pero claro, esa es la oferta económica que todos los postores presentamos. Lo que se le ha pedido, como una etapa 2, para graficarlo, al postor Hermes, lo que le ha pedido el comité de selección, basándose en el principio de valor por dinero, porque es su obligación aplicar el principio de valor por dinero para poder establecer si realmente este precio, que es tan bajo en comparación con el valor referencial, realmente está bien estructurado para yo no tener problemas en la etapa de ejecución contractual. O sea, hay un espíritu de ese pedido. O sea, no es un pedido caprichoso, hay un detrás de ello. Y esto es largamente conocido, esto no es algo nuevo. En la anterior norma se trataba de otra manera, pero hoy es el principio de valor por dinero. Entonces, cuando se responde
ahí sí tiene que estar el detalle y el desagregado de cada uno de los componentes, porque se acaba de decir es, si yo quería lo presentaba, solamente me han pedido que ratifique el precio, eso no es correcto. Lo que le ha pedido el comité es que precise cuáles son los elementos constitutivos de su oferta, es decir, va a tener que detallar, desglosar su oferta económica. Al señor de los Milagros no le han pedido que desglose ni detalle los elementos constitutivos de su oferta, por eso obviamente no es la misma. Pero cuando el comité le pide eso a la empresa Hermes tiene varias omisiones fundamentales en esa estructura de costos, porque lo que se busca es que se cumpla con el principio de valor por dinero para resguardar la futura ejecución. Es un tema de contratación pública, no es un tema subjetivo, porque como yo soy grande, entonces, y tengo muchos recursos, y a los demás no les gusta, y porque soy grande, entonces yo voy a cumplir. Esas son apreciaciones subjetivas que pueden servir en el mercado, ¿no? Pero no en una etapa de contratación pública. Lo cierto es que cuando se le pide el comité, no ha cumplido con lo que se le ha consultado y se le ha requerido. Y no es un tema de yo respondo si quiero. Y respecto a la empresa Gálaga, la empresa impugnante, se señala de que ahí nuestra constancia de la prestación no tendría valor porque el objeto del proceso es un servicio en terrestre, fluvial y aéreo. Ok. Y dice, no lo han hecho conjuntamente. Al parecer es una confusión de los conceptos, o sea, conjuntamente no es idéntico. Es decir, si tenemos que ir a Arequipa, a varias ciudades, a Arequipa, Tacna, Ayacucho, tenemos que ir los dos a Arequipa, después irnos a Tacna y después irnos a Ayacucho, porque bajo el criterio de Gálaga tiene que ser conjuntamente. Conjuntamente no es siameses, ¿sabes? O sea, no es andar juntos, no es hacer lo mismo idéntico como figura repetida. Conjuntamente es distribuirse las labores del servicio. Y dentro de ese servicio había 3 modalidades de transporte y nosotros participamos con el aéreo. Por eso tenemos 18%. Por eso tenemos 18%, si no a lo mejor hemos tenido 50-50. Entonces, se está confundiendo a la palabra conjuntamente con hacer cosas igualitas e idénticas. Lo que hacen los dos consorciados es complementarse para que cada uno, de acuerdo a sus capacidades, ejecute sus obligaciones del servicio que muchas veces sí se tienen que hacer conjuntamente. La distribución tiene que hacerse al mismo tiempo, pero en un caso tendrá que hacerse terrestre, otra fluvial y otra aérea, pero en un determinado periodo de entrega. O sea, todo en el mismo periodo de entrega. Y como consorciados nos distribuimos las labores. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, creemos que es importante hacer hincapié en esta parte de no confundir conjuntamente con hacer lo mismo o idéntico o igual a mi consorciado. Nos distribuimos los servicios. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctor Daniel Ramos. Muy buenos días. Sí, por favor, en principio el representante del impugnante. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estaba viendo que me parece que como parte de la audiencia y también como parte de uno de los escritos que se ha presentado en esta instancia, se está cuestionando o se ha mencionado que su representada ha presentado una garantía equivalente al 0.5%, ¿verdad? Esta garantía es correcto y le ha presentado en un primer escrito, no presenta ningún documento y esto lo presenta para la subsanación del recurso de apelación, ¿verdad? Sí, conforme. Ahora, veo que como parte de su documentación que presenta, adjunta un documento, un efecto, donde deja constancia o señala, ¿no? Que hay está la situación actual es de baja y se hace mención a una resolución directoral 308-2023. ¿Podría comentarnos, por favor, su posición sobre este aspecto? ¿Tiene actualmente si pudiera partir, ¿tiene actualmente la condición de micro o pequeña empresa? Mire, según lo que pasa es que hemos visto en la noche ayer el descargo del postor Hermes, del adjudicatario. Al respecto debo mencionar lo siguiente. En la constancia del reporte del REMIPE, al lado derecho, establece, aparte de unos términos iniciales, que está vigente hasta el 15 de agosto de 2016. 15 de agosto de 2026.
Entonces, ese es el, a ver, le voy a leer lo que literalmente dice. Podrá mantener el régimen laboral especial de pequeña empresa hasta el 15 de agosto 2026. Eso es lo que ¿En, puedo. en dónde está leyendo, perdón? El mismo, eso se visualiza ahí mismo, lo que Del mismo REMIPE. así es, Ya, en ok. el lado derecho. Ok. Ahora, el proveedor ha juntado la comunicación, perdón, esta resolución directoral 308. ¿Ha tenido oportunidad de revisarla? Sí, ahora lo hemos visto. Si bien es cierto, lo que pasa es que se contradice. Bueno, vamos a ver la disposición legal sobre la inscripción al registro de micro y pequeña empresa. Lo que pasa es que la disposición legal no establece que se puede dividir la inscripción, o sea, en tema tributario o en tema laboral. Es un conjunto. Sin embargo, no hay una disposición legal de que nos puedan anular parcialmente el certificado. Porque por un lado dice que no eres y por otro lado dice que sí eres en cuanto al régimen laboral. Entonces nosotros ratificamos en la disposición que hemos utilizado para inscribirlos en su momento en el registro de micro y pequeña empresa. Ok, ahora le hacía la consulta porque en este documento lo que dice el numeral 1, o el artículo 1, que entiendo que después de esta documentación no hay otra inscripción de su parte, ¿verdad? No hay mayor trámite con REMIPE después de esta resolución y demás, ¿verdad? No, hasta que yo No, tenga conocimiento, no. ok, entonces, en este primer artículo lo que dicen es que expresamente, ¿no? Dice, retirar del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa a las siguientes empresas, ¿no? Y dentro de esas empresas se encontraría la suya, ¿no? Servicios Generales Gálaga, SAC. Más adelante, en un artículo 3, lo que dice que esta empresa que está comprendida en el artículo 1, dice, ¿no? Que tenían la condición de microempresa, ¿no? Dice que pueden conservar el régimen laboral especial, ¿no? Y en un artículo 5, por lo que puedo ver, es eliminar del sistema informático del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa la inscripción de las empresas comprendidas en el artículo 1. Entonces, me gustaría un poco conocer su postura, porque simplemente le estoy refiriendo a la información que tenemos a la mano y que está en el expediente, que todos obviamente la pueden conocer, pero me gustaría un poco conocer su posición sobre ello. No sé si nos pudiera precisar algo más. Sí, bueno, debemos ratificar lo que le acabo de mencionar hace unos minutos, lo que dice en la parte derecha del reporte del Internet. Sin embargo, al momento de hoy día hemos pedido una información al Ministerio respecto a este punto, en la cual le vamos a presentar con un escrito, con la finalidad de no dar una respuesta ambigua que podría ser mal interpretada. Comprendo. Muchas gracias por su respuesta. Eh, me gustaría también conocer la contraparte, me parece que es el adjudicatario el que ha señalado este argumento, por favor. Quisiera complementar algo. Sí, doctor Ramos, por supuesto. Bueno, en realidad creemos que usted lo ha identificado muy claramente. La empresa Gala actualmente, al momento de presentar su recurso de apelación, no está inscrita en el registro REMIPE. Bien lo ha adherido el propio representante de la empresa Gala, lo que sí mantiene es un régimen laboral especial. Eso es una cuestión muy distinta a estar en el registro REMIPE. Actualmente la empresa Gala, al haber superado las 1.700 unidades impositivas tributarias de venta, al haber tenido más de 100 trabajadores, ha sido retirada del registro MIPE. Sin embargo, la norma laboral prevé un periodo de transición para el régimen laboral, en el cual durante los siguientes 3 años de retiro podrá mantener una condición laboral. Pero eso no condiciona a que esté retirado el registro MIPE. Y como sabemos, la ley de contratación pública exige que para poder presentar una garantía del 0.5% tiene que estarse inscrita en el REMIPE. Como usted bien lo ha identificado, esta empresa ha sido eliminada de ese registro. Muchas gracias. Bueno, solamente precisar que me he limitado a leer en realidad el documento que se ha presentado a efectos de que justamente, sobre todo el impugnante pueda darnos su parecer, ¿no? Ok, nada más quería comentar eso. Gracias a todos los participantes por sus respuestas. No tengo más preguntas que realizar. Muchas gracias, doctor. Doctor César Llanos. Sí, buenos días. No tengo preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor.
En mi caso tampoco voy a formular preguntas, así que con ello vamos a dar por término la presente audiencia. Se les agradece a todos su participación. Muy buenos días.